Muy buenas tardes, bienvenidos a Ana Lee Letra y Sentido. Vamos a rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos entonces con la lectura de las florecillas de San Francisco. Estas florecillas, vamos por la número 12. Como San Francisco quiso humillar al hermano Maceo. San Francisco gustaba de humillar al hermano Maceo. Me encanta. Sí, lo quería humillar. Gustaba de humillar, porque quien será humillado aquí será ensalzado, como decía antes en esta lectura. Entonces, gustaba de humillar al hermano Maceo con el fin de que los muchos dones y gracias que Dios le daba no le hiciesen envanecerse, sino más bien le hiciesen crecer de virtud en virtud a base de humildad. Base de humildad, hermoso. Una vez que se hallaba en un eremitorio con sus primeros compañeros, verdaderos santos, entre los que estaba el hermano Maceo, dijo un día a delante de todos: hermano Maceo, todos estos compañeros tuyos tienen gracia de la contemplación y de la oración. Tú, en cambio, tienes la gracia de la predicación y el don de agradar a la gente. Quiero, pues,
que para que ellos puedan darse a la contemplación, te encargues tú de atender a la puerta, a la limosna y a la cocina. Cuando los demás hermanos estén comiendo, tú comerás a la puerta del convento, de manera que los que vengan ya antes de llamar reciban de ti algunas buenas palabras de Dios, y así no haya necesidad de que ningún otro vaya a recibirlos. Y esto lo harás por el mérito de la santa obediencia. El hermano Maceo se quitó la capucha, inclinó la cabeza y recibió con humildad esta obediencia, y la fue cumpliendo durante varios días, atendiendo juntamente a la puerta, a la limosna y a la cocina. Pero los compañeros, siendo como eran hombres iluminados por Dios, comenzaron a sentir en sus corazones gran remordimiento al ver que el hermano Maceo, hombre de tanta o más perfección que ellos, tenía que correr con todo el peso del eremitorio, mientras ellos estaban libres. Movidos, pues, por un mismo impulso, fueron a rogar al Padre Santo que tuviera a bien distribuir entre ellos aquellos oficios, ya que en manera alguna podían soportar sus conciencias que el hermano Maceo tuviera que sobrellevar tantas fatigas. Al oírles, San Francisco dio crédito a sus conciencias y accedió a lo que pedían. Llamó al hermano Maceo y le dijo: «Hermano Maceo, tus compañeros quieren compartir los oficios que te he encomendado, pues que esos oficios se repartan entre todos». «Padre», dijo el hermano Maceo con gran humildad y paciencia, «lo que tú dispones, en todo o en parte, yo lo acepto como venido de Dios». Entonces San Francisco, viendo la caridad de aquellos hermanos y la humildad del hermano Maceo, le dirigió una plática admirable sobre la santísima humildad, enseñándoles que cuanto mayores son los dones y las gracias que Dios nos da, tanto más humildes debemos ser, porque sin la humildad ninguna virtud es acepta a Dios. Y hecha la plática, distribuyó los oficios con grandísima caridad. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 13. Como San Francisco y el hermano Maceo colocaron sobre una piedra junto a una fuente el pan que habían mendigado, y San Francisco rompió en loores a la pobreza. El admirable siervo y seguidor de Cristo, Messer San Francisco, para conformarse en todo perfectamente a Cristo, quien, como dice el Evangelio, envió a sus discípulos de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde él debía ir, una vez que, a ejemplo de Cristo, hubo reunido 12 compañeros, los mandó de dos en dos por el mundo a predicar, y para darles ejemplo de verdadera obediencia, se puso él primero en camino, a ejemplo de Cristo, que comenzó a orar antes que a enseñar. Habiendo asignado a los compañeros las otras partes del mundo, él tomó al hermano Maceo por campanero y se dirigió a tierras de Francia. Al llegar un día muy hambrientos a una aldea, fueron, según la regla, a pedir de limosna el pan por amor de Dios. San Francisco fue por un barrio y el hermano Maceo por otro, pero como San Francisco era de aspecto despreciable y pequeño de estatura, por lo que daba la impresión a quien no le conocía de ser un pordiosero vil, no recogió sino algunos mendrugos y desperdicios de pan seco. Al hermano Maceo, en cambio, por ser tipo gallardo y de buena presencia, le dieron buenos y grandes trozos y aun panes enteros. Terminado el recorrido, se juntaron los dos en las afueras del pueblo, para comer en un lugar donde había una hermosa fuente y cerca de la fuente una hermosa piedra ancha, sobre la cual cada uno colocó la limosna que había recibido. Y viendo San Francisco que los trozos de pan del hermano Maceo eran más numerosos y más hermosos y grandes que los suyos, no cabía en sí de alegría y exclamó: «Oh hermano Maceo, no somos dignos de un tesoro como este». Y como repitiese varias veces estas palabras, le dijo el hermano Maceo: «Padre carísimo, ¿cómo se puede hablar de tesoro donde hay tanta pobreza y donde falta lo necesario? Aquí no hay ni mantel, ni cuchillo, ni tajadores, ni platos, ni casa, ni mesa, ni criado, ni criada».
Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro, repuso San Francisco. El que no haya aquí cosa alguna preparada por industria humana, sino que todo lo que hay nos lo ha preparado la santa providencia de Dios, como lo demuestran claramente el pan obtenido de limosna, la mesa tan hermosa de piedra y una fuente tan clara. Por eso quiero que pidamos a Dios que nos haga amar de todo corazón el tesoro de la santa pobreza, tan noble, que tiene por servidor al mismo Dios. Dichas estas palabras y habiendo hecho oración y tomado la refección corporal de aquellos trozos de pan y aquella agua, reanudaron el camino hacia Francia. Llegados a una iglesia, dijo San Francisco al compañero, entremos en esta iglesia para orar. Y San Francisco fue a ponerse detrás del altar, se puso en oración, y en ella recibió un fervor tan intenso de la visitación de Dios que encendió fuertemente su alma en el amor a la santa pobreza. Parecía, por el resplandor del rostro y por su boca desmesuradamente abierta, que despedía llamaradas de amor, y marchando así encendido hacia el compañero le dijo, hermano Maceo, entrégate a mí. Lo repitió por 3 veces, y a la tercera San Francisco levantó en alto al hermano Maceo con el aliento y lo lanzó hacia adelante a la distancia de una lanza grande. Esto produjo gran estupor al hermano Maceo, y más tarde contó a los compañeros que cuando San Francisco lo levantó y lo despidió con el aliento, él sintió en el alma tan dulcedumbre y tal consuelo del Espíritu Santo que nunca lo había sentido en su vida. Después de esto, dijo San Francisco, mi querido compañero, vamos a San Pedro y a San Pablo a pedirles que nos enseñen y ayuden a poseer el tesoro inapreciable de la santísima pobreza, ya que es un tesoro tan noble y tan divino que no somos dignos de poseerlo en nuestros vasos vilísimos. Es esta una virtud celestial por la cual vale la pena pisotear todas las cosas terrenas y transitorias. Por ella caen al suelo todos los obstáculos que se ponen delante del alma para impedirle que se una libremente con Dios eterno. Esta es aquella virtud que hace que el alma, viviendo en la tierra, converse en el cielo con los ángeles. Ella acompañó a Cristo en la cruz, con Cristo fue sepultada, con Cristo resucitó, con Cristo subió al cielo. Las almas que se enamoran de ella reciben, aún en esta vida, ligereza para volar al cielo, porque ella templa las armas de la amistad, de la humildad y de la caridad. Pediremos pues a los santísimos apóstoles de Cristo, que fueron perfectos amadores de esta perla evangélica, que nos alcancen esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda por su santísima misericordia hacernos dignos de ser verdaderos amadores, cumplidores y humildes discípulos de la preciosísima, amadísima y angélica pobreza. Platicando de esta suerte, llegaron a Roma y entraron en la iglesia de San Pedro. San Francisco se puso en oración en un ángulo de la iglesia y el hermano Maceo en el otro. Permanecieron largo rato en oración con muchas lágrimas y gran devoción. En esto se aparecieron a San Francisco los santos apóstoles Pedro y Pablo, rodeados de gran resplendor, y le dijeron, puesto que pides y deseas observar lo que Cristo y sus santos apóstoles observaron, nos envía nuestro Señor Jesucristo para anunciarte que tu oración ha sido escuchada y te ha sido concedido por Dios, a ti y a tus seguidores, en toda perfección, el tesoro de la santísima pobreza. Y todavía más, te comunicamos de parte suya que a todos aquellos que a tu ejemplo abracen con perfección este ideal, Él les asegura la bienaventuranza de la vida eterna, y tú y todos tus seguidores seréis bendecidos por Dios. Dichas estas palabras desaparecieron, dejando a San Francisco lleno de consuelo. Al levantarse de la oración, fue donde su compañero y le preguntó si Dios le había revelado alguna cosa. Él respondió que no. Entonces, San Francisco le refirió cómo se le habían aparecido los santos apóstoles o lo que le habían revelado. Por ello, llenos de alegría, los dos determinaron volver al valle de Spoleto dejando el viaje a Francia, en el alabanza de Cristo. Amén.
Seguimos con la florecilla 14. Cómo, mientras San Francisco hablaba de Dios con sus hermanos, apareció Cristo en medio de ellos. En los comienzos de la orden estaba una vez San Francisco reunido con sus compañeros en un eremitorio hablando de Cristo. En esto, impulsado por el fervor de su espíritu, mandó a uno de ellos que en nombre de Dios abriese la boca y hablase de Dios como el Espíritu Santo lo inspirase. Obediente al mandato recibido, el hermano habló de Dios maravillosamente. San Francisco le impuso silencio y mandó lo mismo a otro. Este obedeció a su vez y habló de Dios con mucha penetración. San Francisco le impuso silencio de la misma manera y mandó al tercero que hablase de Dios. También éste comenzó a hablar tan profundamente de las cosas secretas de Dios que San Francisco conoció que, al igual que los otros dos, hablaba bajo la acción del Espíritu Santo. Y esto quedó demostrado, además, por una señal expresa, porque mientras se hallaba en esa conversación apareció Cristo bendito en medio de ellos con el aspecto y figura de un joven hermosísimo, y bendiciéndoles a todos, los llenó de tanta dulcedumbre que todos quedaron al punto fuera de sí y cayeron a tierra como muertos, ajenos totalmente a las cosas de este mundo. Cuando volvieron en sí, les dijo San Francisco: hermanos míos amadísimos, dad gracias a Dios, que ha querido por la boca de los sencillos revelar los tesoros de la divina sabiduría, ya que Dios es quien abre la boca a los mudos y hace hablar sabiamente a los sencillos. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 15. Cómo Santa Clara comió en Santa María de los Ángeles con San Francisco y sus compañeros. Cuando estaba en Asís, San Francisco visitaba con frecuencia a Santa Clara y le daba santas instrucciones. Ella tenía grandísimo deseo de comer una vez con él, se lo había pedido muchas veces, pero él no quiso concederle ese consuelo. Viendo pues sus compañeros el deseo de Santa Clara, dijeron a San Francisco: Padre, nos parece que no es conforme a la caridad de Dios esa actitud de no dar gusto a la hermana Clara, una virgen tan santa y amada del Señor, en una cosa tan pequeña como es comer contigo, y más teniendo en cuenta que por tu predicación abandonó ella las riquezas y las pompas del mundo. Aunque te pidiera otro favor mayor que este, deberías condescender con esa tu planta espiritual. Entonces, ¿os parece que la debo complacer?, respondió San Francisco. Sí, padre, le dijeron los compañeros, se merece recibir de ti este consuelo. Dijo entonces San Francisco: puesto que así os parece a vosotros, también me lo parece a mí. Mas, para que le sirva a ella de mayor consuelo, quiero que tengamos esta comida en Santa María de los Ángeles, ya que lleva mucho tiempo encerrada en San Damián, y tendrá gusto de volver a ver este lugar de Santa María, donde le fue cortado el cabello y donde fue hecha esposa de Jesucristo. Aquí comeremos juntos en el nombre de Dios. El día convenido salió Santa Clara del monasterio con una compañera, y escoltada de los compañeros de San Francisco se encaminó a Santa María de los Ángeles. Saludó devotamente a la Virgen María en aquel mismo altar ante el cual le había sido cortado el cabello, que había recibido el velo, y luego la llevaron a ver el convento hasta que llegó la hora de comer. Entretanto, San Francisco hizo preparar la mesa sobre el suelo, como era en él costumbre, y llegada la hora de comer se sentaron a la mesa juntos, San Francisco y Santa Clara, y uno de los compañeros de San Francisco al lado de la compañera Santa Clara, y después se acercaron humildemente a la mesa a todos los demás compañeros. Como primera vianda, San Francisco comenzó a hablar de Dios con tal suavidad, con tal elevación y tan maravillosamente, que viniendo sobre ellos la abundancia de la divina gracia, todos quedaron arrebatados en Dios. Y estando así arrobados, elevados los ojos y las manos al cielo, las gentes de Asís y de Betona y las de todo el contorno vieron que Santa María de los Ángeles y todo el convento y el bosque que había entonces al lado del convento ardían violentamente, como si fueran pasto de las llamas, la iglesia, el convento y el bosque al mismo tiempo, por lo que los habitantes de Asís bajaron a todo correr para apagar el fuego, persuadidos de que todo estaba ardiendo. Al llegar y ver que no había tal fuego, entraron al interior y encontraron a San Francisco con Santa Clara y con todos los compañeros arrebatados en Dios por la fuerza de la contemplación, sentados en torno a aquella humilde mesa.
con lo cual se convencieron de que se trataba de un fuego divino y no material, encendido milagrosamente por Dios para manifestar y significar el fuego del amor divino en que se abrazaban las almas de aquellos santos hermanos y de aquellas santas monjas, y se volvieron con el corazón lleno de consuelo y santamente edificados. Al volver en sí, después de un largo rato, San Francisco y Santa Clara, junto con los demás, bien refugilados con el alimento espiritual, no se cuidaron mucho del manjar corporal, y terminado que hubieron la bendita refección, Santa Clara volvió bien acompañada a San Damián. Las hermanas al verla se alegraron mucho porque temían que San Francisco la hubiera enviado a gobernar otro monasterio, como ya había enviado a su santa hermana Sor Inés a gobernar como abadesa el monasterio de Monticelli de Florencia. San Francisco había dicho algunas veces a Santa Clara: prepárate, por si llega el caso de enviarte a algún convento. Y ella, como hija de la santa obediencia, había respondido: Padre, estoy siempre preparada para ir a donde me mandes. Por eso se alegraron mucho las hermanas cuando volvió, y Santa Clara quedó desde entonces muy consolada, en alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 16. Cómo quiso San Francisco conocer la voluntad de Dios por medio de la oración de Santa Clara y del hermano Silvestre sobre si debía andar predicando o dedicarse a la contemplación. El humilde siervo de Dios San Francisco, poco después de su conversión, cuando ya había reunido y recibido en la orden a muchos compañeros, tuvo grande perplejidad sobre lo que debía hacer o vivir, entregado solamente a la oración o darse alguna vez a la predicación, y deseaba vivamente conocer cuál era la voluntad de Dios. Y como la santa humildad que poseía en alto grado no le permitía presumir de sí ni de sus oraciones, prefirió averiguar la voluntad divina recurriendo a las oraciones de otros. Llamó pues al hermano Maceo y le habló así: vete a encontrar con la hermana Clara y dile de mi parte que junto con algunas de sus compañeras más espirituales ore devotamente a Dios pidiéndole se digne manifestarme de lo que será mejor, dedicarme a predicar o darme solamente a la oración. Vete después a encontrar al hermano Silvestre y le dirás lo mismo. Era aquel meser Silvestre que, siendo aún seglar, había visto salir de la boca de San Francisco una cruz de oro que se elevaba hasta el cielo y se extendía hasta los confines del mundo. Era el hermano Silvestre de tal devoción y santidad que todo lo que pedía a Dios lo obtenía y muchas veces conversaba con Dios. Por esto, San Francisco le profesaba gran devoción. Marchó el hermano Maceo y, conforme al mandato de San Francisco, llevó la embajada primero a Santa Clara y después al hermano Silvestre. No bien la recibió, se puso al punto en oración. Mientras oraba tuvo la respuesta divina y volvió donde el hermano Maceo y le habló así: esto es lo que has de decir al hermano Francisco de parte de Dios, que Dios no lo ha llamado a ese estado solamente para él, sino que para que coseche fruto de almas y se salven muchos por él. Recibida esta respuesta, el hermano Maceo volvió donde Santa Clara para saber qué es lo que Dios le había hecho conocer. Y Clara respondió que ella y sus compañeras habían tenido de Dios aquella misma respuesta recibida por el hermano Silvestre. Con esto volvió el hermano Maceo donde San Francisco, y San Francisco lo recibió con gran caridad, le lavó los pies y le sirvió de comer. Cuando hubo comido el hermano Maceo, San Francisco lo llevó consigo al bosque, se arrodilló ante él, se quitó la capucha y cruzando los brazos le preguntó: ¿qué es lo que quiere de mí, mi Señor Jesucristo? El hermano Maceo respondió: tanto el hermano Silvestre como a Sor Clara y sus hermanas ha respondido y revelado Cristo que su voluntad es que vayas por el mundo predicando, ya que no te ha elegido para ti solo, sino también para la salvación de los demás. Oída esta respuesta, que la manifestaba la voluntad de Cristo, se levantó al punto lleno de fervor y dijo: vamos, en el nombre de Dios. Tomó como compañeros a los hermanos Maceo y Ángel, 2 hombres santos, y se lanzó con ellos al campo traviesa, a impulsos del Espíritu. Llegaron a una aldea llamada Canara. San Francisco se puso a predicar, mandando antes a las golondrinas que, cesando en sus chirridos, guardasen silencio hasta que él hubiera terminado de hablar. Las golondrinas obedecieron.
y predicó con tanto fervor que todos los del pueblo, hombres y mujeres, querían irse tras él, movidos de devoción, abandonando el pueblo. Pero San Francisco no se lo consintió, sino que les dijo: no tengáis prisa, no os vayáis de aquí, yo os indicaré lo que debéis hacer para la salvación de vuestras almas. Entonces le vino la idea de fundar la Orden Tercera para la salvación universal de todos, y dejándolos así muy consolados y bien dispuestos para la vida de penitencia, marchó de allí y prosiguió entre Canara y Bevagna. Iba caminando con el mismo fervor cuando, levantando la vista, vio junto al camino algunos árboles, y en ellos una muchedumbre casi infinita de pájaros. San Francisco quedó maravillado y dijo a sus compañeros: esperadme aquí en el camino, que yo voy a predicar a mis hermanitos los pájaros. Se internó en el campo y comenzó a predicar a los pájaros que estaban por el suelo. Al punto, todos los que había en los árboles acudieron junto a él, y todos juntos estuvieron quietos hasta que San Francisco terminó de predicar. Y ni siquiera entonces se marcharon hasta que él les dio la bendición. Y según refirió más tarde el hermano Maceo al hermano Santiago de Masa, aunque San Francisco andaba entre ellos y los tocaba con el hábito, ninguno se movía. El tenor de la plática de San Francisco fue de esta forma: hermanas mías avecillas, os debéis sentir muy deudoras a Dios, vuestro Creador, y debéis alabarlo siempre y en todas partes, porque os ha dado la libertad para volar donde queréis, os ha dado además vestido doble y aún triple, y conservó vuestra raza en el arca de Noé, para que vuestra especie no desapareciese en el mundo. Le estáis también obligadas por el elemento del aire, pues lo ha destinado a vosotras. Aparte de esto, vosotras no sembráis, ni segáis, y Dios os alimenta y os regala los ríos y las fuentes para beber, los montes y los valles para guarecernos, y los árboles altos para hacer en ellos vuestros nidos. Y como no sabéis hilar ni coser, Dios os viste a vosotras y a vuestros hijos. Ya veis cómo os ama el Creador, que os hace objeto de tantos beneficios. Por lo tanto, hermanas mías, guardaos el pecado de la ingratitud, cuidando siempre de alabar a Dios. Mientras San Francisco les iba hablando así, todos aquellos pájaros comenzaron a abrir sus picos, a estirar sus cuellos y a extender sus alas, inclinando respetuosamente sus cabezas hasta el suelo, y a manifestar con sus actitudes y con sus cantos el grandísimo contento que les proporcionaban las palabras del Padre Santo. San Francisco se regocijaba y recreaba juntamente con ellos, sin dejar de maravillarse de ver semejante muchedumbre de pájaros en tan hermosa variedad y la atención y familiaridad que mostraban. Por ello, alababa en ellos devotamente al Creador. Finalmente, terminada la plática, San Francisco trazó sobre ellos la señal de la cruz y les dio licencia para irse. Entonces todos los pájaros se elevaron en banda en el aire entre cantos armoniosos. Luego se dividieron en 4 grupos, siguiendo la cruz que San Francisco había trazado. Un grupo voló hacia el oriente, otro hacia el occidente, el tercero hacia el mediodía, el cuarto hacia el septentrión, y cada banda se alejaba cantando maravillosamente, en lo cual se significaba que así como San Francisco, abanderado de la cruz de Cristo, les había predicado y había hecho sobre ellos la señal de la cruz, siguiendo la cual ellos se separaron cantando en dirección a las 4 partes del mundo, de la misma manera él y sus hermanos habían de llevar a todo el mundo la predicación de la cruz de Cristo, esa misma cruz renovada por San Francisco. Los hermanos menores, como las avecillas, no han de poseer nada propio en este mundo, dejando totalmente el cuidado de su vida a la providencia de Dios. En alabanza de Cristo. Amén. Qué maravilla esto de los pájaros, ¿no? Las avecillas. Florecilla 17. Como un niño quiso saber lo que hacía San Francisco de noche.
Un niño muy puro e inocente fue admitido en la orden cuando aún vivía San Francisco, y estaba en un eremitorio pequeño, en el cual los hermanos por necesidad dormían en el suelo. Fue una vez San Francisco a ese eremitorio y a la tarde, después de rezar completas, se acostó a fin de poder levantarse a hacer oración por la noche mientras dormían los demás, según tenía de costumbre. Este niño se propuso espiar con atención lo que hacía San Francisco para conocer su santidad, y de modo especial le intrigaba lo que hacía cuando se levantaba por la noche, y para que el sueño no se lo impidiese se echó a dormir al lado de San Francisco y ató su cordón al de San Francisco, a fin de poder sentir cuando se levantaba. San Francisco no se dio cuenta de nada. De noche, durante el primer sueño, cuando todos los hermanos dormían, San Francisco se levantó y al notar que el cordón estaba atado lo soltó tan suavemente que el niño no se dio cuenta. Fue al bosque que estaba próximo al eremitorio, entró en una celdita que había allí y se puso en oración. Al poco rato despertó el niño y al ver el cordón desatado y que San Francisco se había marchado, se levantó también él y fue en su busca. Hallando abierta la puerta que daba al bosque, pensó que San Francisco habría ido allá y se adentró en el bosque. Al llegar cerca del sitio donde estaba orando San Francisco, comenzó a oír una animada conversación. Se aproximó más para entender lo que oía y vio una luz admirable que envolvía a San Francisco. Dentro de esa luz vio a Jesús, a la Virgen María, a San Juan el Bautista y al Evangelista, y una gran multitud de ángeles que estaban hablando con San Francisco. Al ver y oír esto, el niño cayó en tierra desvanecido. Cuando terminó el misterio de aquella santa aparición, volviendo al eremitorio, San Francisco tropezó con los pies en el niño, que yacía en el camino como muerto, y lleno de compasión lo tomó en brazos y lo llevó a la cama, como hace el buen pastor con su ovejita. Pero al saber después de su boca que había visto aquella visión, le mandó no decirla jamás, mientras él estuviera en vida. Este niño fue creciendo grandemente en la gracia de Dios y devoción de San Francisco, y llegó a ser un religioso eminente en la orden. Solo después de la muerte de San Francisco descubrió aquella visión a los hermanos. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 18. Cómo San Francisco reunió un capítulo de 5.000 hermanos en Santa María de los Ángeles. El fiel siervo de Cristo Francisco reunió una vez un capítulo general en Santa María de los Ángeles, al que asistieron 5.000 hermanos. En él estuvo presente Santo Domingo, cabeza y fundador de la Orden de los Hermanos Predicadores. Se dirigía de Borgoña a Roma, y habiendo sabido de aquella asamblea capitular reunida por San Francisco en la llanura de Santa María de los Ángeles, fue a verla con 7 hermanos de su orden. Se halló también presente en este capítulo un cardenal devotísimo de San Francisco, al cual él le había profetizado que sería papa, y así fue. Este cardenal había llegado expresamente de Perusa, donde se hallaba la corte pontificio a Asís, y todos los días iba a ver a San Francisco y a sus hermanos. A veces cantaba la misa, otras veces predicaba a los hermanos en el capítulo. Experimentaba grande gozo y devoción este cardenal cuando iba a visitar aquella santa asamblea. Viendo en la explanada en torno a Santa María de los Ángeles sentados a los hermanos por grupos, 60 aquí, 100 allá, 200 o 300 más allá, todos a una ocupados en razonar de Dios. Unos llorando de consuelo, otros en oración, otros en ejercicio de caridad, y en un ambiente tal de silencio y de modestia que no se oía el menor ruido. Lleno de admiración al ver una multitud tan bien ordenada, decía entre lágrimas de gran devoción: verdaderamente este es el campamento y el ejército de los caballeros de Dios. En toda aquella muchedumbre a ninguno se le oía hablar de cosas vanas o frívolas, sino que dondequiera se hallaba reunido un grupo de hermanos, se les veía o bien orando, o bien recitando el oficio, o llorando los propios pecados y los de los bienhechores, o platicando sobre la salud del alma. Había por toda la explanada cobertizos hechos con cañizos y esteras, agrupados según las providencias a que pertenecían los hermanos.
Por eso este capítulo fue llamado el capítulo de los cañizos o de las esteras. De cama les servía la desnuda tierra, algunos se acostaban sobre paja, por almohada tenían una piedra o un madero. Todo esto hacía que todos los que los veían o escuchaban les mostraran gran devoción, y era tanta la fama de su santidad que de la corte del Papa, que estaba a la sazón en Perusa, y de otros lugares del valle de Spoleto, iban a verlos muchos condes, varones y caballeros, y otros gentiles hombres, y mucha gente del pueblo, así como también cardenales, obispos y abades, además de otros clérigos, ganosos de ver una asamblea tan santa, tan grande, tan humilde, como nunca la había conocido el mundo con tantos hombres santos juntos. Pero sobre todo, iban para ver al que era cabeza y Padre Santísimo de toda aquella santa gente, aquel que había arrebatado al mundo semejante presa y había reunido una grey tan bella y devota tras las huellas del verdadero Pastor Jesucristo. Estando pues reunido todo el capítulo general, el Santo Padre de todos y Ministro General, San Francisco, a impulsos del ardor del Espíritu, expuso la palabra de Dios y les predicó en alta voz lo que el Espíritu Santo le hacía decir. Escogió por tema de la plática estas palabras: Hijos míos, grandes cosas hemos prometido, pero mucho mayores son las que Dios nos ha prometido a nosotros. Mantengamos lo que nosotros hemos prometido y esperemos con certeza lo que nos ha sido prometido. Breve es el deleite del mundo, pero la pena que le sigue después es perpetua. Pequeño es el padecer de esta vida, pero la gloria de la otra vida es infinita. Y glosando devotísimamente estas palabras, alentaba y animaba a los hermanos a la obediencia y reverencia de la Santa Madre Iglesia, a la caridad fraterna, a orar por todo el pueblo de Dios, a tener paciencia en las contrariedades y templanza en la prosperidad, a mantener pureza y castidad angélicas, a permanecer en paz y concordia con Dios y con los hombres y con la propia conciencia, a amar y a obedecer la santísima pobreza. Y al llegar aquí dijo: Os mando por el mérito de la santa obediencia a todos vosotros aquí reunidos, que ninguno de vosotros se preocupe ni ande afanoso sobre lo que ha de comer o beber, ni de cosa alguna necesaria al cuerpo, sino atended solamente a orar y a alabar a Dios, y dejadle a Él el cuidado de vuestro cuerpo, ya que Él cuida de vosotros de manera especial. Qué bellísimo, qué claro, qué claridad, ¿no? Dejarle a Él, que Él se ocupa de nuestro cuerpo, de nuestra comida, de nuestra bebida, de lo que necesitemos. Qué bello. Si Él ya se ocupa de nosotros, ya mismo en este momento se está ocupando de nosotros, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros si nosotros nos ocupamos de Él? Ya mismo se ocupa de nosotros con nuestra indiferencia, con nuestra ingratitud, con nuestra falta de respeto. Ya mismo se ocupa de nosotros. ¿Cómo no se va a ocupar de nosotros si le demostramos amor, si nos ocupamos de sus temas, de sus cosas, de lo que Él nos pide? ¿Cómo no se va a ocupar? Todos ellos recibieron este mandato con alegría de corazón y rostro feliz, y cuando San Francisco terminó su plática, todos se pusieron en oración. Estaba presente a todo esto Santo Domingo, y halló muy extraño semejante mandato de San Francisco, juzgándolo indiscreto. No le cabía que tal muchedumbre pudiese ir adelante sin tener cuidado alguno de las cosas corporales. Pero el Pastor Supremo, Cristo bendito, para demostrar que Él tiene cuidado de sus ovejas y rodea de amor singular a sus pobres, movió al punto a los habitantes de Perusa,
de Espoleto, de Foligna, de Espelo, de Asís y de toda la comarca, a llevar de beber y de comer a aquella santa asamblea. Y se vio de pronto venir de aquellas poblaciones gente con jumentos, caballos y carros cargados de pan y de vino, de habas y de otros alimentos, a la medida de la necesidad de los pobres de Cristo. Además de esto traían servilletas, jarras, vasos y demás utensilios necesarios para tal muchedumbre. Y se consideraba feliz el que podía llevar más cosas o servirles con mayor diligencia, hasta el punto que aun los caballeros, varones y otros gentiles hombres que habían venido por curiosidad se ponían a servirles con grande humildad y devoción. Dios provee, y si confiamos en que Dios provee, lo vamos a ver. Si creemos, vamos a ver la providencia de Dios. Al ver todo esto, Santo Domingo, y al comprobar en qué manera era verdad que la providencia divina se ocupaba de ellos, confesó con humildad haber censurado falsamente de indiscreto el mandato de San Francisco. Se arrodilló ante él diciendo humildemente su culpa y añadió: no hay duda de que Dios tiene cuidado especial de estos santos pobrecillos, y yo no lo sabía. De ahora en adelante prometo observar la santa pobreza evangélica y maldigo de parte de Dios a todos aquellos hermanos de mi orden que tengan en esta orden la presunción de tener nada en propiedad. Quedó muy edificado Santo Domingo de la fe del Santísimo Francisco, no menos que de la obediencia, de la pobreza y del buen orden que reinaba en una concentración tan grande, así como de la providencia divina y de la copiosa abundancia de todo bien. En aquel mismo capítulo tuvo conocimiento San Francisco de que muchos hermanos llevaban cilicios y argollas de hierro a raíz de la carne, lo cual era causa de que muchos se enfermaran, llegando algunos a morir, y de que otros se hallaran impedidos para la oración. Llevado, por lo tanto, de su gran discreción paternal, ordenó por santa obediencia que todos aquellos que tuviesen cilicios o argollas de hierro se los quitasen y los trajeran delante de él. Así lo hicieron, y se contaron hasta 500 cilicios de hierro y mayor número de anillas, que llevaban en los brazos, en la cintura, en las piernas, en tal cantidad que se formó un gran montón, y todo lo hizo dejar allí San Francisco. Terminado el capítulo, San Francisco animó a todos a seguir en el bien, y les instruyó sobre el modo de vivir sin pecado en este mundo malvado, y los mandó, llenos de consoladora alegría espiritual, a sus provincias, con la bendición de Dios y la suya propia. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 19. Cómo fue revelada a San Francisco que su enfermedad era un don de Dios para merecer el gran tesoro. Se hallaba San Francisco gravemente enfermo de los ojos. Y Messer Ugolino, cardenal protector de la orden, por el tierno amor que le profesaba, le escribió que fuera a encontrarse con él en Rieti, donde había muy buenos médicos de los ojos. San Francisco, recibida la carta del cardenal, fue primero a San Damián, donde estaba Santa Clara, esposa devotísima de Cristo, con el fin de darle alguna consolación, y luego proseguir a donde el cardenal lo llamaba. Pero estando aquí, a la noche siguiente, empeoró de tal manera su mal de ojos que no soportaba la luz. Como por esta razón no podía partir, le hizo Santa Clara una celdita de cañizos para que pudiera reposar. Pero San Francisco, entre el dolor de la enfermedad y por la multitud de ratones que le daban grandísima molestia,
no hallaba modo de reposar ni de día ni de noche. Y como se prolongase por muchos días aquel dolor y aquella tribulación, comenzó a pensar y a reconocer que todo era castigo de Dios por sus pecados. Se puso a dar gracias a Dios con todo el corazón y con la boca y gritaba en alta voz: Señor mío, yo me merezco todo esto y mucho más. Señor mío Jesucristo, pastor bueno, que te sirves de las penas y aflicciones corporales para comunicar tu misericordia a nosotros pecadores, concédeme a mí, tu ovejita, gracia y fortaleza, para que ninguna enfermedad, ni aflicción, ni dolor me aparte de ti. Hecha esta oración, oyó una voz del cielo que le decía: Francisco, respóndeme. Si toda la tierra fuese oro, y todos los mares, ríos y fuentes fuesen bálsamo, y todos los montes, colinas y rocas fuesen piedras preciosas, y tú hallases otro tesoro más noble aún que estas cosas, ¿cuánto aventaja el oro a la tierra, el bálsamo al agua, las piedras preciosas a los montes y las rocas, y te fuese dado por esta enfermedad ese tesoro más noble? ¿No deberías mostrarte bien contento y alegre? Respondió San Francisco: Señor, yo no merezco un tesoro tan precioso. Y la voz de Dios prosiguió: Regocíjate, Francisco, porque ese es el tesoro de la vida eterna que yo te tengo preparado, y cuya posesión te entrego ya desde ahora, y esta enfermedad y aflicción es prenda de ese tesoro bienaventurado. Entonces San Francisco llamó al compañero con grandísima alegría por una promesa tan gloriosa y le dijo: Vamos donde el cardenal. Y consolando antes a Santa Clara con santas palabras y despidiéndose de ella, tomó el camino de Rieti. Le salió al encuentro tal muchedumbre de gente cuando se acercaba que no quiso entrar en la ciudad, sino que se dirigió a una iglesia distante de ellas unas 2 millas. Al enterarse los habitantes de que se hallaba en aquella iglesia, acudieron en tropel a verlo, de forma que la viña de la iglesia quedó totalmente talada y la uva desapareció. El capellán tuvo con ello un gran disgusto y estaba pesaroso de haber dado hospedaje a San Francisco. Supo San Francisco por revelación divina el pensamiento del sacerdote, lo hizo llamar y le dijo: Padre amadísimo, ¿cuántas cargas de vino te suele dar esa viña en los años mejores? 12 cargas, respondió él. Te ruego, padre, le dijo San Francisco, que lleves con paciencia mi permanencia aquí por algunos días, ya que me siento muy aliviado, y deja, por amor de Dios y de este pobrecillo, que cada uno tome uvas de esta tu viña, que yo te prometo, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que te ha de dar este año 20 cargas. El padre le dijo que le daba 12 en sus mejores momentos, y le dice que le va a dar 20. Esto le decía San Francisco para seguir allí, por el gran fruto espiritual que se producía palpablemente en la gente que acudía. Muchos se iban embriagados del amor divino y decididos a abandonar el mundo. El sacerdote se fió de la promesa de San Francisco y dejó libremente la viña a merced de cuantos iban a verlo. Cosa admirable. La viña quedó arrasada del todo y despojada, sin que quedara más que algún que otro racimo. Llegó el tiempo de la vendimia. El sacerdote recogió aquellos racimos, los echó en el lagar y los pisó. Obtuvo 20 cargas de excelente vino, como se lo había profetizado San Francisco. Este milagro dio claramente a entender que, así como por los méritos de San Francisco produjo tal abundancia de vino aquella viña despojada de uva, así el pueblo cristiano estéril de virtudes por el pecado produciría muchas veces abundantes frutos de penitencia por los méritos, la virtud y la doctrina de San Francisco. En alabanza de Cristo. Amén. Florecilla 20, y esta es la última. Visión admirable de un joven novicio que estaba en trance de salir de la orden. Es la última por hoy, luego seguimos. Un joven muy noble y delicado entró en la orden de San Francisco y al cabo de unos días, por instigación del demonio, comenzó a sentir tal repugnancia al hábito que vestía que le parecía llevar un saco vilísimo. Las mangas, la capucha, la largura, la aspereza del mismo, todo se le hacía una carga insoportable.
A esto se añadía el disgusto por la vida religiosa. Tomó pues la decisión de dejar el hábito y volver al mundo. Había tomado la costumbre, como le había enseñado su maestro, cada vez que pasaba delante del altar del convento en que se conservaba el cuerpo de Cristo, de arrodillarse con gran reverencia, quitarse la capucha e inclinarse con los brazos cruzados ante el pecho. Y sucedió que la misma noche en que iba a marcharse y salir de la orden, tuvo que pasar por delante del altar del convento, conforme de la costumbre. Al pasar se arrodilló e hizo la reverencia. En aquel momento fue arrebatado en espíritu, y Dios le mostró una visión maravillosa. Vio delante de sí una muchedumbre casi infinita de santos que desfilaban en forma de procesión, de dos en dos, todos vestidos de brocados bellísimos y preciosos. Sus rostros y sus manos resplandecían como el sol, y se movían al compás de cantos y música de ángeles. Entre aquellos santos había dos, vestidos con mayor elegancia y más adornados que todos los otros, envueltos en tanta claridad que llenaban de estupor a quien los contemplaba, y hacia el fin de la procesión vio uno adornado de tanta gloria que semejaba un noble caballero con sus galas. El joven no cabía de admiración ante tal visión, sin entender qué podía significar aquella procesión, y no osaba preguntar, estupefacto como se hallaba por la dulcedumbre. Cuando ya había pasado toda la procesión, cobró ánimo, corrió detrás de los últimos y les preguntó lleno de temor, «Oh, carísimos, os ruego tengáis a bien decirme quiénes son los maravillosos personajes que forman esta procesión venerable». «Has de saber, hijo», le respondieron, «que todos nosotros somos hermanos menores, que en este momento venimos de la gloria del paraíso». «¿Y quiénes son?», preguntó, «aquellos dos que resplandecen más que los otros». Aquellos dos, le respondieron, son San Francisco y San Antonio. Y ese último que has visto, tan honrado, es un santo hermano que ha muerto hace poco tiempo. A ese, por haber combatido valerosamente contra las tentaciones y haber perseverado hasta el fin, nosotros lo conducimos en triunfo a la gloria del paraíso. Estos vestidos de brocado tan hermosos que llevamos nos han sido dados a cambio de la aspereza de las túnicas que llevábamos pacientemente en la vida religiosa, y la gloriosa claridad en que nos ves envueltos nos ha sido dada por Dios como premio a la penitencia humilde y a la santa pobreza, obediencia y castidad que hemos guardado hasta el fin. Por tanto, hijo, no te debe resultar penoso llevar el saco de la orden, tan provechoso, ya que si por amor de Cristo desprecias el mundo y mortificas la carne y luchas valerosamente contra el demonio, tú también tendrás un día un vestido igual e igual claridad de gloria. Dichas estas palabras, el joven volvió en sí mismo y, animado con esta visión, echó de sí toda tentación, reconoció su culpa ante el guardián y los hermanos, y de allí en adelante deseó la aspereza de la penitencia y de los vestidos, y terminó su vida en la orden, en grandísima santidad. En alabanza de Cristo. Amén. Seguimos mañana.